Buen día, amantes de la palabra, amateurs. Este día quisiera deseo con todas las fuerzas de mi corazón que Dios esté manifestándose en tu vida. Y pues el día de hoy vamos a considerar el Salmo 26 en la versión Palabra de Dios para Todos. Señor, júzgame y date cuenta de que he llevado una vida honesta y que siempre he confiado en el Señor. Señor, examina mis sentimientos y pon a prueba mis pensamientos más profundos. Nunca olvido el fiel amor que me tienes. Tu fidelidad guía mis pasos. Nunca me junto con los que buscan el mal. No me gusta la gente hipócrita. Detesto y evito la compañía de los perversos. No me junto con delincuentes. Señor, lavo mis manos para mostrarte que soy inocente, para poder ir a tu altar. Alabo tu nombre y le cuento a la gente tus maravillas. Señor, me encanta estar en tu casa, en el lugar que está lleno de tu gloria. No me castigues como a los pecadores, no te lleves mi vida como haces con los criminales. Ellos siempre están planeando hacerles mal a otros y siempre engañan a los demás. Pero yo llevo una vida honrada. Por eso te pido que tengas compasión de mí y me salves. Estoy pisando tierra firme cuando alabo al Señor en medio de toda su asamblea. Bien, tenemos que definir que el lenguaje de David, porque este es un salmo de David, tenemos que definir que el lenguaje de David no es el lenguaje teológico del Nuevo Testamento que nos habla de una vida recta, perfecta. Dios calificó la vida de David como un hombre conforme a su corazón. O sea, conforme al corazón de Dios. Y pudiésemos decir conforme a su propio corazón, porque David, una de las muestras de su vida es que él se iba conociendo a sí mismo. Sabía adentrarse a su alma, sabía escudriñar sus propios pensamientos y en muchas ocasiones, lo vamos a ver más adelante, él también reconocía que había pecado. El Salmo 51 es el prototipo de una confesión clara del alma de David. Dice, mi pecado está siempre delante de mí.
Entonces, si él decía esas palabras en el Salmo 51, entonces, ¿por qué en este Salmo él dice otra cosa, verdad? Se presenta a sí mismo como un hombre honrado, intachable. Bien, lo que hemos venido diciendo en otros salmos es que David se puede presentar de esa manera por dos razones. La primera es con respecto a asuntos específicos, es decir, vamos a ponerlo en un ejemplo cotidiano. Si alguien te dice a ti, oye, agarraste los 500 pesos, tú puedes decir, no, no los agarré, siempre y cuando así haya sido, ¿verdad? Entonces, puedes decir que tienes una vida honrada, honrada con respecto a ese evento. Con respecto a toda nuestra vida, pues nos damos cuenta que muchas veces no somos honrados y necesitamos al Señor, ¿verdad? Bien, y la segunda razón por la cual se presenta como inocente es que entendamos que Él es un tipo de Cristo. David es un tipo de Cristo por diferentes razones. David era rey, David era profeta. A David se le dieron promesas de que de su descendencia vendría el Mesías. Y en varias ocasiones él habla acerca del Mesías como si fuera de sí mismo. Una de esas ocasiones, interpretada por el apóstol en el Nuevo Testamento, dice que y no dejarás mi cuerpo para que vea corrupción. O sea, hablando de la resurrección. Bien, entonces, habiendo hecho estas aclaraciones acerca del lenguaje de David, consideremos más detenidamente el Salmo. Hay varias introducciones. En el versículo número 1 dice, Señor, júzgame. Señor, júzgame. Esta es la primera. Y después, en el versículo número 2, dice, Señor, examina mis sentimientos y mis pensamientos. Después, en el versículo número 6, dice, lavo mis manos para mostrarte que soy inocente, para poder ir a tu altar. Y en el versículo número 8, Señor, me encanta estar en tu casa. Bien, todo esto nos lleva a que nosotros aprendamos a orar también. Nosotros aprendamos a orar para que pues nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana se fortalezca. Se fortalezca. Hay gente que dice no sé orar. Hay gente que ora monótonamente. Podemos recordar aquella ocasión cuando Jesús comparó a un fariseo, estudiante de las Escrituras, disciplinado en su vida religiosa, y un hombre que lo único que pudo darse cuenta era que él era un pecador. Entonces Jesús compara estas dos oraciones, la del hombre que se presenta muy disciplinado en su vida religiosa y la del publicano, era un cobrador de impuestos, que solamente reconoce
su pecado. Y es allá en donde vemos la importancia que tiene con quién estás hablando. ¿Con quién estás hablando? Estás hablando con el Señor, estás hablando con el Dios conocedor de lo más íntimo de tu vida. No puedes engañarlo. Entonces, ¿qué le puedes decir a Dios cuando estás delante de Él? Pues examíname, Señor. Y entonces empiezas a revisar las diferentes áreas de tu vida y te das cuenta que estás delante de un Dios santo. La palabra clave para David era que él se acordaba del fiel amor de Dios. El fiel amor de Dios. Es por eso que él podía decir, examíname, porque él reconocía que Dios no se iba a apartar de él a causa de cualquier mal pensamiento que él hubiera tenido, que Dios no se iba a apartar de él por alguna acción pecaminosa que él haya cometido, porque el sustento de su vida no estaba en las acciones propias, sino estaba en Dios, estaba en las promesas de Dios. Esas promesas de Dios le llevaban a él a comportarse honradamente, a despreciar a los hipócritas, a no sentarse con los delincuentes. Y todo ese párrafo en la versión 60 es tan claro referido al Salmo número 1, que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, cuando tú estás orando, necesitas entender que estás delante del Dios conocedor de tu corazón. Y ese conocimiento que Dios tiene de ti te puede llevar a dos pensamientos o a dos sentimientos. Un sentimiento aterrador, porque vas a reconocer que tu vida no es recta delante de Dios. Un sentimiento aterrador de saber que estás delante del juez justo. Un sentimiento aterrador porque estás delante del Dios santo. Así le ocurrió a Isaías. Él se vio delante del trono de Dios y a causa de eso, él dijo, soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová. Han visto mis ojos a Dios, al Dios 3 veces santo. Este es uno de los sentimientos que te puede atrapar cuando estás en oración, pero también hay otro sentimiento. El otro sentimiento es de consuelo de saber que esa condición pecaminosa que te envuelve, el fiel amor de Dios te ha librado. Tú puedes lavar tus manos en inocencia, no por tus propios méritos, sino porque has depositado tu fe en el inocente, en el Cordero Pascual. Has puesto tu mano sobre el Cordero que fue llevado al matadero y delante de los transquiladores enmudeció y no abrió su boca. El apóstol Pedro lo dice, que hemos echado nuestras cargas, nuestras culpas, nuestros pecados
al Señor Jesucristo, el cual murió en la cruz. Es así como el libro de Hebreos también nos dice que el Señor Jesucristo ha abierto el lugar santísimo para que nosotros podamos entrar libremente delante de Dios. Y es por eso que este Salmo 26 también dice, me encanta estar en tu casa, me encanta estar en tu altar, me encanta contarle a la gente tus maravillas. Si tú vas así ante Dios, entonces, regresando a la referencia que hizo Jesús de esos dos hombres, dice que aquel que vivía una vida disciplinada y religiosa, pero no conocía su corazón, no fue justificado. Pero aquel que conocía su corazón y se presenta delante de Dios y le dice, sé propicio a mí pecador, ese hombre descendió con un corazón renovado porque se había encontrado con el Dios vivo y verdadero, el cual le había perdonado. Mis queridos amateurs, amemos cada día más la palabra a través de la cual nos encontramos con nuestro Dios. Bendiciones para este día.